Vamos a dar comienzo. La porción de esta semana son 2 porciones juntas, así que es bastante larga, pero como siempre decimos, recomendamos que se pueda leer en las casas. La porción se llama Matot Masei, que va desde Números capítulo 30 al capítulo 36, así que no lo vamos a leer todos, ¿no? Pero es para que lo tengan en idea. Vamos a tocar el capítulo 30 y ya vamos a estar finalizando con el libro de Números. Amén. Y yo le puse como título, como dice acá atrás, ¿cuál es el rol del hombre y la mujer en el matrimonio? Números capítulo 30. Quizás hay muchos que estén solteros, viudos, divorciados, ¿no? Pero acá, como le puse yo el título, ¿cuál es el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio? Y como siempre Jesús nos dejó su ejemplo, los espero un cachito. No se pierdan, ahora lo buscamos bien. Como siempre digo, hay que tomar el ejemplo, decía Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, como yo soy de... Sí, 1, versículo 1. Dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía Pablo, ¿no? Y eso es lo que debemos promover, o sea, ser imitadores de Jesús. Y Jesús siempre cuando enseñaba incluso a los niños o incluso a las personas que... Imagínense que en la época de Jesús no todos tenían el beneficio de saber leer. No todos iban a una escuela y aprendían a leer. Eran muy pocos los que sabían leer. En esa época se leía la Torá, ¿no? Los primeros 5 libros de la ley. Entonces Jesús, a esas personas que no tenían esos estudios, como hoy tenemos la facilidad de que desde muy pequeño se le enseña a leer, a escribir, Jesús enseñaba con parábolas, enseñaba con historias, ¿no? Entonces, siempre hacía comparaciones Jesús, ¿no? Siempre en la Biblia vemos que él hace una historia, ¿no? De un hombre o de un padre, de un hijo, ¿no? Y él a través de eso enseñaba a aquellas personas que no eran grandes estudiosos de la palabra, pero sí muchos eran grandes amadores de oír la palabra de Dios, ¿no? Y de cumplir la palabra de Dios. Entonces, como dije, ¿cuál es el rol del hombre y el de la mujer en el matrimonio? Quizás muchos están solteros, quizás algunos son viudos, divorciados, ¿no? Lo que sea. Pero como dije, Jesús enseñaba o hacía ejemplos, daba ejemplos en la palabra para que aprendamos nosotros. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el rol de la mujer? Hoy en día quizás el rol de la mujer es menospreciada, ¿no? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, la mujer es menos. El otro día reflexionaba que las mujeres somos capaces incluso de hacer todo lo que un hombre puede hacer. Incluso el hombre también puede hacer todo lo que la mujer hace, ¿no? Por ejemplo, las mujeres podemos ser carpintera, albañil, podemos ser astronauta, podemos trabajar en la NASA, podemos ser todo. Y el hombre también, el hombre puede ser cocinero, costurero, peluquero, todo lo que una mujer puede hacer, también lo puede hacer un hombre. Hay una cosa que el hombre no puede hacer. A veces ustedes me piensan y me dicen, hay una cosa sola, la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace, menos el hombre. El hombre no puede dar a luz. Muy bien. El único que hace, así que perdieron los hombres. No, mentira. Entonces vemos dentro de la Biblia que a veces leemos y decimos, no, pero acá en la Biblia parece que la mujer era la que tenía que estar sometida, que la mujer no pincha ni corta, como decimos, no hace nada, no sirve para nada, solo para criar a los hijos, a cocinar, limpiar. Y eso es lo que vamos a ver en Números capítulo 30, versículo 1. Vamos a leerlo, son 14 versículos 15, que es lo que vamos a estar leyendo nada más. De esta porción, para tener en cuenta de lo que vamos a hablar y qué es lo que realmente nos enseña a través de la palabra, ¿no? Que es, si es realmente como algunos creen que la mujer, no, el otro día comentaban en el Facebook, no, usted sobre mí, ¿no?
usted no puede predicar porque es mujer, usted no puede usar aritos, si no se vio ahí de esa camarita tengo 3 por si no me falta uno, capaz me pongo uno en el ombligo para que hablen, no, mentira, es un chiste. Pero siempre no tienen esa imagen que la mujer, yo no le estoy faltando el respeto a mi esposo, ni tampoco estoy pasando la autoridad sobre él, porque él también me da la oportunidad de yo compartir la palabra. Entonces no es que yo estoy sobresaliendo de mi esposo, ¿no? Pero acá vamos a ver que nos habla acerca de los votos, tanto los votos que nosotros damos, o sea, tanto el hombre como la mujer. Vamos a ver que la mujer tiene una condición, y si lo agarramos por ese lado, que muchas religiones o muchas congregaciones lo usan, no, la mujer tiene que estar ¿no? así como en el piso, sobre el hombre, ¿no? Pero todo esto vamos a ver que es algo más sencillo, ¿sí? Vamos a leer Números capítulo 30, versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado, o Jehová dice en su Biblia. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, ¿no? Dice, más la mujer, este es en el caso del hombre, ahora en el caso de la mujer, más si la mujer, cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, o sea, estando soltera está con la cobertura de su papá, ¿no? Y su padre oyere su voto y la obligación con la que ligó su alma, y su padre callare en ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. O sea, lo tiene que cumplir porque el padre, ejemplo, ¿no? Yo soy soltera, vivo en la casa de mi papá, y yo digo, yo voy a seguir al Señor hasta la eternidad, ¿no? Y le pareció bien a mi papá. Bueno, tenés que cumplirlo, no te apartes, ¿no? Como dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Seguí al Señor. Acá sigue diciendo, mas si el padre la vedare, o sea, mas si el padre oye todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre la vedó. O sea, si su padre no estaba de acuerdo, la mujer, aunque no lo haya cumplido, el padre no hubiese estado de acuerdo, ella quedará libre. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entendió? O sea, mi papá de cumplirlo. O sea, por ejemplo, ¿no? En el anterior caso teníamos el versículo 5. En el versículo 4 decía que si el padre escucha el voto que hizo ella y el padre dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, ella lo tenía que cumplir como obligación, porque el padre estuvo de acuerdo. Pero si el padre escuchó su voto, ¿no? Y no estaba de acuerdo, no me parece lo que estás haciendo, y ella aún así no lo cumple, ella no queda obligada a hacerlo, ¿sí? Porque el padre no estaba, porque es su autoridad, ¿sí? Versículo 6. Pero si fuere casada e hiciere voto o pronunciare de sus labios cosas que obligue a su alma, y su marido la oyere, y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Y después sigue diciendo el mismo caso del papá, pero del esposo. O sea, ya una persona casada sucede lo mismo, ¿no? Si el esposo está de acuerdo, ella lo tiene que cumplir, porque si no lo cumple, ella es culpable, como que se le hace un juicio, ¿no? Pero si el marido lo oye y dice, no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, ella se desliga de esa obligación, si llegado el caso no lo cumple, ¿no? Y bueno, así sigue diciendo, ¿no? Versículo 11, 12 y todo, no lo vamos a seguir leyendo. Pero anula o no lo anula, la decisión es del papá o del marido. Ahí nosotros vemos el caso de decir, bueno, entonces la mujer no ¿qué onda? no puede decidir. Pero como el papá y como el esposo es un símbolo de protección, ¿no?
el papá o el esposo dice, no, mirá, si no llegas a cumplir, ahora vamos a ver qué pasa si ella no lo cumple. Versículo 15, mas si los anulare después de haberlos oído, versículo 14 vamos a leer. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que él oyó el voto que hizo, ¿no? El marido, pero ella no lo cumplió. Porque si él callaba, él decía, bueno, sí, estoy de acuerdo. Y ella no lo cumple, el pecado que iba a cargar iba a ser, la responsabilidad iba a ser del esposo, porque él es su autoridad. ¿No les pasa que a veces nuestros esposos nos dan un consejo y nosotros hacemos todo lo contrario y nos sale mal, ¿no? Él es de nuestra responsabilidad, por algo Dios. Ahora vamos a ver el rol del hombre, porque podemos pensar, bueno, yo soy creyente y mi esposo no es creyente. Y me va a dar un consejo que va a decir, deja de ir a la iglesia, deja de, ¿no? Papá no va a dar un consejo así. Por eso, vamos a ver el caso, en esos casos, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Las mujeres me pongo en el lugar de las mujeres que están casadas y su marido no son creyentes. Entonces dice que si la mujer no cumplía con su voto y el marido no hubiese dicho nada, como que estaba de acuerdo, la responsabilidad iba a caer sobre el esposo. Muy bien. Entonces, yo quería tener esto que ustedes tengan en mente, este versículo 15 y este conflicto o este tema, como quieran llamarlo, acerca de los votos en la mujer. Y ahora sí vamos a ir a ver cómo, según la Biblia, tiene que ser la mujer. Si bien hay muchos versículos que dice la mujer tiene que ser, no hable en la congregación, o la mujer no enseñe, hay cartas que va dirigido a ciertas personas. Ejemplo, en Paysandú hay una congregación que están solos, ¿no? Y el pastor nos pide consejo a nosotros. Y yo les mando un WhatsApp, porque ya en la época de las cartas no está mal. Le mando un WhatsApp. Y él nos explica que en Paysandú hay una situación que las mujeres están rebeldes, que las mujeres quieren someter a los maridos, ¿y no? Que las mujeres, están, ¿cómo es que se le dice? Empoderadas, como hoy, ¿no? Que quieren sobresalir. Entonces ese pastor nos manda un WhatsApp y nos dice, ¿qué podemos hacer? ¿No? Con estas mujeres que están entrando al camino, pero tienen esas cosas en mente. Tienen esa costumbre de querer mandar y sobresalir sobre el hombre, ¿no? Y de manipular. Y dice, son nuevos creyentes. Entonces yo voy y les digo que las mujeres no enseñen, que aprendan en silencio. ¿Por qué? Porque es necesario aprender primero. Porque viene en un mundo donde las mujeres son las empoderadas, ¿no? Bueno, ahora es momento, pero fue un mensaje dirigido a los de Paysandú. Lo mismo en las cartas dice, ¿no? Eso, en Éfeso o ¿dónde más era? Creo que en Éfeso las mujeres hacían eso. Practicaban, por ejemplo, el sadomasoquismo sobre los hombres. Entonces muchos habían conocido a Yeshua, a Jesús, y estaban caminando, comenzando a caminar. Entonces Pablo le dirige y le dice, bueno, las mujeres que aprendan en silencio, no enseñen. Pero fue dirigido a una zona en específico, a una ciudad en específico, a una iglesia en específico, una cultura en específico. Entonces por ahí muchas congregaciones dicen, no, porque la mujer no puede hablar. Eso fue, si tendremos de la Biblia, fue una carta que fue dirigida, ¿no? Para alguien en específico. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor sobre qué es la imagen que Dios tiene sobre una mujer? Génesis capítulo 2, al principio del libro. Génesis
capítulo 2, versículo 18. ¿Sí? ¿Lo tienen? Capítulo 2, versículo 18. Está perfecto. Muy bien. Dice, y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 21 dice, entonces Yahweh Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, Ishi en hebreo, porque el varón del varón fue tomada. En el versículo 18 dice, haré ayuda idónea. ¿Cuál es el rol que la mujer debe cumplir? Ayuda idónea. ¿Sí? No ser la jefa de... En muchos casos a veces pasa que el hombre no toma su lugar, no cumple con su rol, y muchas veces son las mujeres las que llevan adelante la familia. Amén. Entonces dice que sacó de la costilla de Adán y lo hizo, dice, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Así que por un lado el rol de la mujer es ser una mujer idónea, una mujer de ayuda, que lo acompañe. Amén. Proverbios vamos a leer, que es muy conocido. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino. Con voluntad trabajan con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino, púrpura, en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cinta a los mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Aquí nos habla de una mujer que trabaja, que se viste bien. Se dice que se hace tapices de lino fino y púrpura para aquellos que dicen, ay, no, la mujer no puede, ¿no? Dice que aún se levanta de noche esta mujer. Nosotros nos imaginamos a esta mujer virtuosa, nosotros no llegamos ni a la esquina, ¿no? Dice que se levanta aún de noche, que da comida, dice que trabaja, que planta viñas. Nosotros, digo, ¿cómo hago, Señor, no? Pero todo esto también es simbólico para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, dice, su lámpara no se apaga de noche. No sé, quizás ustedes que vivieron en el campo saben que antiguamente se hacía con aceite o con queroseno, pero antiguamente, más antiguo, vamos a decir, se hacía con aceite. ¿Y qué representa en la Biblia el aceite? El Espíritu Santo. Y dice que da de comer, ¿no?, a toda su familia, los viste. Una mujer lo que tiene que tener es el Espíritu Santo para saber llevar delante a la casa. Y a veces nos falta un montón de eso, nos falta yo me pongo de ejemplo, ¿no?, de paciencia. Señor, dame espíritu, llename de tu aceite, ¿no?, para saber cómo organizarme en la casa. Si bien yo trabajo afuera, después llego a casa y tenés que cocinar, y tenés que lavar, y tenés que ser esposa, tenés que ser mamá, ¿no? Pero lo que tenemos que pedirle al Señor es el Espíritu Santo. Es decir, podemos decir, bueno, pero yo estoy soltera, ¿qué hago?
pero con todo necesitamos el Espíritu. Para la relación dice que ella teje. Y muchas veces nosotros las mujeres tenemos más facilidad de tejer relaciones, de hablar. Tenemos la vecina y empezamos, no sé qué, estamos tejiendo una relación y ahí le encajamos el Evangelio, ¿no? Y así somos nosotros. Y eso necesitamos el aceite para tejer relaciones, para que en nuestro entorno nos vaya bien, para que nuestra familia esté abrigada, ¿no? Con la palabra decimos, bueno, mis hijos no me escuchan, pero yo voy a orar, yo voy a pedirle al Señor. Porque el aceite, como el ejemplo de las 10 vírgenes, que las 5 se quedaron sin aceite y 5 fueron prudentes, dice, y tenían repuesto, ¿no? Y eso tenemos que ser nosotros, tener siempre ese extra, ¿no? De buscar aún de noche, en la madrugada, ¿sí? Del Espíritu Santo para que nos ayude con el trabajo que tengamos que hacer, sea el área que no solo en el matrimonio, sino en todas nuestras relaciones sociales, ¿amén? Entonces vemos que la mujer necesita hacer la ayuda idónea, ¿no? Para los que están casados, y también necesitamos ser llenas del Espíritu Santo para saber sobrellevar todas nuestras tareas, porque no es difícil, no es fácil, el trabajo de una mamá, ¿no? De ser mamá, ser esposa y demás. Ahora vamos a ver el caso del hombre. Quizás una vez compartí este mensaje con unos hermanos que eran de otros países, por ejemplo en México. En México el machismo es muy grande en México. Por ejemplo, las mujeres tienen que ser literalmente sometidas. Y un pastor, cuando prediqué acerca de si el hombre tiene que ser machista y la mujer sometida, quedó sorprendido, pero sorprendido de que se enseñara así, Elizabeth, ¿no? Y él decía, sí, acá en México tenemos el problema de que los hombres son muy machistas, de que la mujer no puede opinar, que la mujer tiene que ser ama de casa, que no puede salir así. En muchos países pasa eso. El hombre quizás para muchos tiene que ser alguien superior, alguien que no llora, alguien que no muestra debilidad, porque si no, quizás deja de ser hombre o deja de ser fuerte. Pero hay un versículo, hablando del hombre, ¿no? Un versículo muy cortito en la Biblia y que todos lo conocen. Jesús lloró. Ahora la pregunta es, Jesús lloró. Es el versículo más cortito de la Biblia. Y la pregunta sería, ¿dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser hombre por haber llorado? No. ¿Dejó de ser fuerte por llorar? No. Entonces hoy vivimos en una sociedad de que el hombre no puede llorar, de que el hombre tiene que salir a trabajar y que nunca se tiene que mostrar cansado porque él es el hombre de la casa, ¿no? Pero Jesús, siendo Dios, siendo todopoderoso, lloró, ¿no? Y lloró en el momento de que perdió a un amigo, a Lázaro. Las hermanas de Lázaro fueron unos días antes y le dijeron, Jesús, vení pronto porque nuestro hermano está muy enfermo. Y Jesús se tardó. Para nuestro entender se tardó. Dice que cuando Jesús fue a ver a Lázaro, Lázaro estaba muerto. Ya hacía 4 días que estaba en la tumba. Entonces Jesús, viendo esa situación de que ¿por qué no viniste antes? Porque si hubieses estado antes, ¿no? Él no hubiese muerto. Y en ese momento de compasión por ver a su amigo, él no dejó de ser Dios. Dice, tuvo compasión también de ver, se sensibilizó, ¿no? A ver a sus hermanos llorando por él. Y él dice que él era su mejor amigo. Y dice que él lloró y él siguió siendo hombre, siguió siendo fuerte, siguió siendo Dios. Entonces hoy se le enseña a los niños desde muy pequeños, no llores, porque los hombres no lloran. No, el llanto es para las niñas, porque las niñas son débiles, ¿no? Y la Biblia no enseña eso, nos enseña a ser sensibles, tanto como hombres como mujeres. Entonces, como dije en un principio, él siempre enseñaba con ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Y dice en Romanos 1, capítulo 20,
Romanos capítulo 1, versículo 20. Si no lo encuentran, no se pierdan, no se distraigan, yo se los leo. Capítulo 1, versículo 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, se lo voy a decir como se lo decimos en uruguayo. Las cosas invisibles que nosotros no vemos se hacen claramente visibles por las cosas que vemos. Ejemplo, siempre hago el ejemplo para los jóvenes, ¿no? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Por todo lo creado. Lo invisible se hace visible con las cosas que vemos. El sol, alguien tuvo que haber creado el sol. Alguien tuvo que haber creado el mar, las estrellas. Entonces, todas las cosas invisibles las podemos entender con las cosas que vemos, con las cosas creadas, la naturaleza, los animales, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Dios nos enseña tanto literal como un matrimonio, ¿no? Como un hombre y una mujer, cómo se tiene que comportar un hombre y una mujer, pero también nos enseña de que Él es nuestro esposo. Entonces yo le voy a poner aquí, a ver si se ve, poner así. No sé si se escucha, pero Yahweh son sus abreviaciones. Yahweh o Jehová, como le conocen, es el Padre. Yeshua, Jesús, es el novio o el esposo en un futuro. Y la iglesia, nosotros, o Israel también se le conoce, es la novia. O en un futuro vamos a ser la esposa. Entonces, todos los ejemplos que yo le he dado, cómo se tiene que comportar la mujer, nosotros, en general, todos los creyentes, los que tienen fe, Yeshua, quien es nuestro novio, nosotros estamos comprometidos con Él, en un futuro va a ser nuestro esposo cuando Él regrese. Entonces, en Efesios, si tenemos esto en mente, tengan siempre presente esto, en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 nos va a hablar acerca de una comparación, o primero como ejemplos carnales nosotros, pero también con Cristo, con Yeshua. Dice, versículo 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someterse no es una palabra de decir, bueno, no me queda otra, sino de someterse voluntariamente. Ejemplo, nosotros. Yo me someto voluntariamente a guardar los mandamientos de Dios. Por mi voluntad, no que me están obligando. No de someterse como un régimen militar. No, ay, bueno, me someto porque el gobierno me está obligando. No, voluntariamente. Cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Y aquí tenemos el ejemplo de personas que están solteras, que son viudas, ¿no? ¿A quién se tienen que someter? Como al Señor. Estar sujetas al Señor, a lo que la palabra nos enseña. Dice, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿copiaron esto? ¿Lo puedo borrar? Esposo, novio y esposo. Claro, y abajo la novia. Ejemplo, dice que tenemos a
Voy a borrar aquí. Novia y... La iglesia, la novia. Nosotros somos la... Nosotros, Nos- Israel, Israel y la novia. sí. Ujú, O nos- esposo. O esposa. 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 Nosotros somos la esposa de él. Dice que Cristo... ¿Escribí bien, no? Sí, Cristo dice que es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Vamos a ser así. Y vamos a ver, acá nos va a enseñar cómo se tiene que comportar el esposo, ¿no? Para los que están oyendo, en este caso acá son todas mujeres, pero cómo se tiene que comportar. Dice, versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo del hombre, de la iglesia, perdón, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, todos nosotros estamos sujetos a Dios, así también las casadas lo estén con sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿cómo nos amó? ¿Cómo es nuestro marido, Yeshua, con nosotros? ¿Es un hombre, no sé, agresivo? ¿Es un hombre, no sé, golpeador? Que nos deja ahí, bueno, manténganse en ustedes. No. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué pasa acá? Acá nos está enseñando de cómo tiene que ser el hombre. En el caso de que hayas entrado recientemente a los caminos del Señor y estás soltero y estás buscando una relación, lo que primero tenés que hacer es buscar la palabra para poder también enseñar a tu familia, dirigir a tu familia, purificar a tu esposa, ¿sí? Así como Yeshua lo hace con nosotros. Él se entregó a sí mismo, Él nos enseñó a nosotros, Él nos amó, nos protegió de la destrucción que íbamos a tener si nosotros estábamos alejados de Él. Él se entregó totalmente. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Recuerden que somos una sola carne con nuestro esposo. Y nosotros, al momento de que decidimos creer en Jesús, no tener otros dioses, vírgenes, lo que sea, nosotros tomamos la decisión, bueno, yo te voy a seguir. Y vos vas a ser, yo soy soltera, viuda, lo que sea, divorciada. Yo quiero que tú seas mi esposo. Y cuando tú regreses, tú me cambies. Ahora estamos practicando, ahora estamos aprendiendo también, pero cuando Él venga, dice que nuestros cuerpos, nuestra mente va a ser transformada. Las enfermedades ya no van a estar más. Nuestra mente va a ser inteligencia, sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a venir a buscar a aquella novia, ¿sí? Y se van a casar. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo tiene que ser el hombre? La cuida y la protege, ¿sí? Entonces, en el caso de aquellos que están solos, Él es el que nos cuida, el que nos protege. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se acuerdan que leímos al principio? Ahora eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? Pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Acá dice, grande es este misterio. Si ustedes supieran quién es la madre, dice que Yeshua dejó a su padre, en el caso, ¿no? Porque aquí dice, estoy hablando, dice, con respecto a Cristo de la iglesia. Será en otra ocasión. Pero Él dejó a su Padre en los cielos para unirse con nosotros.
No sé si alguna vez le contaron la historia de que quizás los que son creyentes hace muchos años tienen en mente de que Yeshua, Jesús, murió por nuestros pecados, que Él fue a la cruz para darnos vida eterna y salvación, pero nos quedamos a medio camino. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí y Dios le dio los preceptos eran una carta, eran una carta matrimonial con el pueblo, donde Dios le decía: yo quiero que ustedes guarden esto, ¿no? Es como cuando nosotros nos casamos, prometo serte fiel, protegerte, cuidarte en la salud, en la enfermedad. Bueno, Dios hizo lo mismo en el monte Sinaí. Estos son mis mandamientos. El pueblo de Israel dice que estaba en el pie del monte y veían los truenos, los relámpagos, la voz de Dios hablando. Y ellos dijeron: haremos todo lo que vos digas, ¿no? Porque cuando estamos enamorados, yo quiero hacer todo, Señor, por vos. Yo te voy a seguir. ¿Hicieron qué? Como al principio estábamos leyendo, un voto. Prometieron seguir al Señor. ¿Y qué pasó en un futuro? Desobedecieron. Dice que se inclinaron a otros dioses, se perdieron, se casaron con otras naciones, otros dioses, y ellos ¿qué hicieron? Fornicaron, adulteraron. Entonces Dios, cuando en ese momento se habían casado, mi esposa, nosotros, la iglesia, nos alejamos de él, adulteramos y no lo quisimos seguir a nuestro esposo. Entonces dice que él nos dio carta de divorcio. Él se divorció de nosotros y nosotros quedamos a la deriva. Pero fue tan grande el amor de él que él vino a la tierra y dice que él en la ley de Moisés decía que la mujer, para quedarse libre de la ley del matrimonio, o sea, si una mujer adulteraba y se casaba con otra persona mientras el marido estaba vivo, ella era una adúltera. Pero si el marido moría, ella quedaba libre. Entonces, ¿para qué murió Jesús? No solo para darnos la vida eterna, sino también para volver a casarse con aquella que lo había abandonado. Fíjense en qué grande es el amor que Él nos ha demostrado a nosotros. Que Él vino a esta tierra, murió, se entregó a sí mismo. No fueron los judíos que lo mataron, no fueron los romanos, fuimos todos. Pero Él se entregó a sí mismo para volver a casarse con aquella que había dicho: no, yo voy a seguir a otros dioses. Nos dio otra oportunidad. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que a veces pasa en el matrimonio? Vos no sé qué, no sé, ¿no? Y nos enojamos y no queremos reconciliarnos nada, ¿no? Él mismo, siendo Dios, nosotros desobedientes, murió, se entregó a sí mismo para volver a casarse. La única manera de volver a casarse con Israel, con la iglesia, era muriendo. Entonces, qué ejemplo hermoso nos da de, como hombre, nos da el ejemplo para que ellos lo sigan, y como mujer, ¿cómo tenemos que ser nosotras? Llenas del Espíritu Santo, para poder obrar conforme. Repito lo mismo, ¿no? Porque por ahí son viudos, son divorciados, son separados, lo que sea, y decir: bueno, ¿qué me toca a mí? Amarlo al Señor, respetarlo. Dice, en Efesios dice que la mujer respete a su marido. ¿Sí? ¿Por qué el hombre ame a su mujer y respete la mujer al marido? Porque la mujer somos más sensibles. Necesitamos ese cariño, esa protección así como de Él. Necesitamos esa protección de Dios, de nuestro esposo. Amén. Y Dios quiere de nosotros el respeto, la reverencia, es decir, lléname con tu Espíritu Santo para poder agradarte, ¿no? Cuando alguien está enamorado, se maquilla, se pinta y te cocina todo, ¿no? Nos enamoramos. Así, hago todo lo que vos te gusta. Y eso quiere el Señor, que nosotros nos preparemos para Él, que nosotros, bueno, Señor, ¿qué no te gusta de mí? Mi carácter, bueno, voy a tratar de cambiar porque yo te amo, porque yo sé que vas a venir y me vas a demandar. Bueno, vos eras mi novia y ahora, pero no hiciste nada, no hiciste mérito. Olga me dice que Enrique quería que si no se casaba no hacía pizza. Entonces Olga tomó clase de cocina, hizo pizzas hasta, ¿no? Porque cuando uno está enamorado... si no me caso si no sabe hacer pizza. Que fue clase de cocina, ¿no? Y llevé unas cuantas.
Y eso quiere el Señor de nosotros. Bueno, si me amás, demostrámelo. ¿Cómo le demostramos al Señor que lo amamos? Guardando sus mandamientos. Amén. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Las mujeres, ¿cuál es el rol? Ser ayuda idónea, ser llena del Espíritu Santo para saber orar bien. Y el esposo tiene que proteger. Ahí había notado un texto que había encontrado ahí en internet. Dice: la mujer salió de la costilla del hombre, no de sus pies para ser pisoteada, ni de su cabeza para ser superior, sino de su costado para ser igual, debajo de su brazo para ser protegida y del lado de su corazón para ser amada. Qué lindo ejemplo nos da esto, ¿sí? De cómo debemos ser nosotros y cómo tiene que ser el hombre con nosotros. Amén. Como la imagen de Yeshua con su iglesia. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar aquí.